¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a El Cuartel del Metal. Mi nombre es Federico, los invito a que se suscriban para estar siempre enterados del mejor contenido que tenemos para ustedes vinculado al mundo del heavy metal en nuestra sección aquí en YouTube como parte del Cuartel del Metal. Bueno, hoy vamos a hablar del disco de Foo Fighters, pero Foo Fighters bajo el nombre de Dream Widow, llamado Dream Widow, justamente es un EP de 8 canciones, podría tranquilamente ser un álbum porque dura 42 minutos 30 segundos, y la particularidad de este disco es que es la banda ficticia que Foo Fighters ensambló para su película de comedia barra terror, slasher, llamada Terror en el Estudio 666, que salió, si mal no recuerdo, allá por el 25 de febrero, bueno, fines de febrero, y este trabajo se disponibilizó en plataformas digitales el día 25 de marzo, ¿sí? Más o menos un mes después del lanzamiento de la película llegó el lanzamiento de este material, no sé si llamarle EP, si llamarle disco, para mí es más un disco, realmente, pero bueno, escuché a Dave Grohl decirle EP, así que por ahí lo podamos llamar de esa forma. La cuestión es que ya está disponible Dream Widow de Dream Widow, la banda ficticia de metal o heavy rock de Foo Fighters. Antes de hablar un poco de la música bueno, cuenta o la música que engloba este trabajo, no sé si bueno, ustedes que están viendo han visto la película de Foo Fighters, no se ha estrenado en todo el mundo, de hecho tuvo su estreno en Estados Unidos, en Europa, sobre todo sí, pero particularmente en Latinoamérica, sé que se proyectó en México, y acá en Argentina yo no la fui a ver al cine, la vi a través de internet, y se proyectaba en alguna que otra sala selecta, pero no, tampoco es una película que estuviese proyectando a la par de Batman, por ejemplo, que estrenaron más o menos en simultáneo, ¿no? Así que bueno, es una historia de Foo Fighters, ¿sí? De la banda que está próxima a comenzar a trabajar en su disco número 10, y en un momento tienen una charla con el manager del sello, diciendo, bueno, ¿cuándo me van a presentar nueva música? Tienen que trabajar algo interesante, y justamente para trabajar en los 10 años, perdón, en el 10º disco de Foo Fighters, van a una casa medio misteriosa en Encino, que justamente la primera canción del disco o del EP se llama Encino, y aquí en esta mansión, en esta casa, empiezan a suceder cosas muy extrañas, y supuestamente pasa eso y estaba medio maldita la casa porque en el pasado había habido una banda llamada Dream Widow, cuyo líder aparentemente había sido poseído por un ente demoníaco y había comenzado a asesinar a sus compañeros de banda. Bueno, y después el resto de la película no se los voy a spoilear tampoco si no lo han visto, pero básicamente va de eso. Entonces, aprovechando la temática de terror o todo el espectro siniestro que engloba la película, y conociendo también la afinidad que Dave Grohl tiene por el metal extremo, por el hardcore punk, por la música un poco más rabiosa, finalmente él se sacó las ganas y hizo, mejor dicho, un trabajo de metal. De hecho, ya lo ven en la tipografía de la banda, en el logo que tiene el trabajo. Dave Grohl finalmente nos entregó un trabajo de metal, aunque ojo, si ustedes se van un poquito más atrás, tal vez conozcan de un proyecto llamado Probot, que él realizó justamente con muchísimas eminencias del heavy metal. Creo que estuvo Ozzy, me parece que estuvo Lemmy también, bueno, hubo un montón, no sé si King Diamond, no me acuerdo si King Diamond, Cronos de Venom, bueno, había hecho algo, pero finalmente ahora con más popularidad es que realmente se decidió a lanzarse con un proyecto como este. Dream Widow es un trabajo de 8 canciones, como mencioné, y vi también que muchos portales, no sé si, o más fanáticos que portales, dijeron, wow, lo mejor que ha hecho Foo Fighters desde, no sé, Wasting Light, o incluso yéndonos un poquito más atrás, o gente que decía, será candidato a lo mejor de metal del año, y no, muchachos, no. La verdad que es un trabajo muy plano, muy chato, muy sencillo. Hay infinidad de bandas y cuestiones superiores ya en lo que va de este año, pero ¿dónde está el atractivo de este disco? Es que es Foo Fighters, una banda mainstream del rock, banda de estadios del rock, que bueno, ni hablar de lo que sucedió con Taylor Hawkins, ya lo sabemos todos, hay un video en el canal, pero Foo Fighters, bueno, hasta hace unas semanas seguía siendo una banda de estadio, haciendo metal, o sea, una de las bandas de rock más populares de los últimos 25, casi 30 años, haciendo un disco de metal extremo, con canciones como Encino, por ejemplo, que es el track que abre el disco, 1 minuto 37, con un blast beat, no un blast beat súper rabioso, por ahí al estilo Nile, pero digo, muy pesado. Dave Grohl con screams, con guturales también bien profundos. Digo, uno escucha eso y después escucha, no sé, Wheels de Foo Fighters, o no sé, My Hero,
y dice, ¿qué? ¿En serio? ¿Esta es la misma banda que canta en directo un tema como The Sky is a Neighborhood, por ejemplo? Y esto lo que hace realmente es rescatar la versatilidad de un artista como Dave Grohl, que puede hacer baladas, puede hacer punk, puede hacer rock, eh, blues, no sé, cualquier cosa, metal, de todo. Un verdadero pulpo musical y a nivel composición también la cantidad de ideas. Bueno, él creció de hecho escuchando punk, hardcore punk, metal, lo hizo de todo. Tenemos canciones como March of the Insane también, que parece una mezcla de Venom y Slayer de los 80, con la producción que también es bastante vieja escuela dentro de todo. Siento muchos tintes grunge también, pero no tan allegados tal vez a lo que fue Nirvana, sino más bien a trabajos de Alice in Chains o incluso también alguna cosita de Stone Temple Pilots. Escuchen canciones como The Sweet Abyss, por ejemplo, o Angel with Severed Wings, que también escuchamos esas vetas un poco más melódicas de Grohl a veces. Eh, y lo que me encanta, que también está un poco ligado a la película, Becoming y Lacrimus del Day Ebrius son las últimas dos canciones, que Becoming dura 7 minutos y Lacrimus Day Ebrius dura 10 minutos. Y son canciones muy cinemáticas, son canciones muy envolventes, con una introducción bastante ominosa, con teclados aquí y allá, que cuentan más que nada una historia sobre todo. Becoming es un tema re Black Sabbath, muy doomero, hay muchos guiños Doom también en el disco, tenemos momentos trash también, hay de todo. Pero Lacrimus de Ebrius es muy interesante porque si vieron la película, es esa canción de, bueno, acá dura 10 minutos, pero en la película la idea es que ellos estaban componiendo un disco de una sola canción de 47, 48 minutos, ahora no recuerdo, y justamente son todos los riffs que escuchamos en la película están dentro de esa canción, el riff Doom del principio, después una parte más extrema, la parte más en tresillos para cabecear, está muy bueno, y es muy variopinto el disco, pero con un sonido bastante cohesivo y que conecta bien todo, sobre todo a nivel sonido y cómo van variando las cosas, ¿no? Cold, por ejemplo, un tema más a mid-tempo, Camel G and Faithful con unos screams de Grohl dignos de temas de Foo Fighters, como no sé, por ejemplo, Monkey Ranch o Congregation, donde llega a esos screams bien altos. Eh, Tengo nomás una cosa para comentar que puede ser crítica negativa o puede ser crítica positiva por darle el toque auténtico a la banda, porque es Foo Fighters, no es una banda de metal. Es Foo Fighters haciendo temas de, algunos de metal, incluso algunos que son más hard rockeros, algunos más tirando al grunge. Eh, Salvo Dave Grohl, se nota que todos los otros músicos no son músicos de metal, o no son músicos que, que quizás quieran hacerse los metaleros en un disco un poco más pesado. Yo escucho la batería de Taylor Hawkins y escucho una batería muy setentas, muy rockeras, con mucho groove también, priorizando mucho más, no sé, el groove o el funk, entiendas el funk, no música funk, sino el concepto, ¿no? De hacer algunos rellenos interesantes durante los versos o durante los estribillos, o bueno, no sé, esa escuela un poco más Boham, o incluso Bill Ward en Black Sabbath, más bluesera. Los solos de guitarra son también muy, muy rockeros clásicos. Acá ningún músico, ninguno de los guitarristas de Foo Fighters es ni Pat Smear, ni Shifty, ninguno es un virtuoso de las 6 cuerdas, ni mucho menos. Va todo más en cuanto al concepto y en cuanto a la atmósfera que Dave Grohl logra en sus composiciones y cómo acompaña a los músicos. Pero esos músicos acompañan estas composiciones de metal de manera muy rockera, y eso se plasma en algunas canciones, como por ejemplo Sweet Abyss, que hay mucho espacio entre lo que sucede, ¿no? Son coros con acordes abiertos, la batería muy, muy relajada, simplista dentro de todo. Obviamente cuando tiene que acelerar, Hawkins sabía cómo acelerarla, sobre todo el final de Lacrimus de Ebrius, por ejemplo, o una canción como Encino, que es rabia pura. Porque acá el más metalero y el que tal vez más quiere, o el que más se mete en personaje, es Dave Grohl, pero siento que es Dave Grohl metalero acompañado por los Foo Fighters de toda la vida. Entonces, obviamente se van a adherir a las bases o a las canciones, pero lo van a hacer con su propio estilo y con su propia manera de abordar cada uno de los instrumentos. Y como digo, esto puede ser algo quizás negativo para un amante del metal que sienta que le falta un poco de power al disco en ese aspecto, o bien algo más positivo porque le da un toque muy auténtico y muy real
a la manera de haber sido compuestas estas canciones y de cómo las escucha uno como oyente, ¿no? Y para mí va un poco más por ese lado, por el lado de apreciarlo como es, porque está sucio, es una producción cruda. Si ustedes escuchan los últimos discos de Foo Fighters, y hablamos de prácticamente todos los discos de los 2000, tienen una producción súper moderna, incluso el último, ahora se me escapa el nombre del disco, pero bueno, el que tiene No Son of Mine, ¿no? Todos estos temas que han presentado en su última gira, o no sé, el anterior Concrete and Gold, o Wasting Lights, tantos trabajos, suenan mucho más pulidos que este, y está buscado este sonido en este disco y me encanta. Entonces, lo que yo digo es un buen disco, sí, está bien hecho, son todos músicos muy experimentados, es uno de los lanzamientos del año, ni de cerca, hay cosas mucho más interesantes que se están haciendo, de bandas que practican este estilo día a día y que también saben cómo abordarlo lanzamiento a lanzamiento. Para mí este fue un trabajo de Foo Fighters y de Dave Grohl para sacarse las ganas de hacer algo de metal, acompañarlo de una película que es excelente, y sobre todo para nosotros que escuchamos su música y que nos interesa, y a sabiendas, hace muchos años que Dave Grohl podía gritar y le interesaban estos riffs un poco más rancios, un poco más sucios, darnos ese gusto de estar escuchando una banda mainstream haciendo este género que tanto nos apasiona, y decir, wow, también es una buena forma de, por ahí a los fans de Foo Fighters que no están tan habituados a escuchar metal, incluso thrash, o este tipo de cosas, abrirles un poco el espectro, ¿no? Lo cual le agrega ese factor de, de mística, me parece a mí un poco más convincente, tal vez a la hora de escucharlo y de analizarlo. Así que bueno, si aún no lo han escuchado, péguele una oída para ver qué les parece. Es interesante. A veces algunos temas como que son un poco monótonos, pero bueno, realmente se disfruta bastante este trabajo de Grohl y compañía. Una vez más, Taylor Hawkins, que en paz descanse, se nos ha ido un grande. Seguimos duelando su fallecimiento, pero bueno, queda la música, y justamente Dream Widow es una de sus últimas grabaciones, así que por qué no recordarlo también con este trabajo. Muchas gracias por haber visto el video y nos estamos viendo muy pronto con más contenido acá en el Cuartel del Metal. Un abrazo muy grande.